que puede aprender un padre de su hijo es la humildad, es volver a conectar con su pasado, porque cada vez que el padre, consciente o inconscientemente, vive las situaciones del niño, desde andar, intentar llegar a coger el pomo de la puerta para abrirla y no poder, desde intentar empujar todo mi brazo estirándolo para alcanzar un interruptor de la luz, abrir la puerta del pasillo y ver una zona muy oscura y que no llego al interruptor y me da mucho miedo llegar al váter y me estoy meando, pero a la vez tengo una gran contradicción, la contradicción de mi vida. Por una parte me meo y por la otra parte me da miedo cruzar el túnel oscuro del pasillo, que parece el universo, la Vía Láctea. Y entonces el padre conecta, consciente o inconscientemente, porque la conexión siempre se produce, la negamos, creemos que no es, nos lo montamos para no creerlo porque no sabemos ni cómo gestionar eso, pero la realidad es que conectamos. Y cada vez que conectas con esa oscuridad, si tú has desbloqueado tu oscuridad, conectas con él y puedes ayudarle. Pero si no, lo que haces es conectar con tu propia oscuridad. Y entonces le dices al niño lo que tu padre te dijo. Porque no puedes elegir dar una respuesta, sino que la respuesta es adquirida. Y le dices al niño que se espabile de una vez y que no tenga tanto miedo, que sea un poco más hombre, que sea capaz, que se empuje, o a veces lo hace uno mismo por la necesidad afectiva que tiene de que los padres le quieran, le reconozcan, le valoren, y uno mismo intenta empujar eso hacia adelante con una tensión brutal. ¿Y qué aprendemos de eso? Nada, absolutamente nada. Se puede aprender de coger una gran cantidad de energía, coger aire y correr rápidamente por el pasillo para llegar al váter como sea. ¿Se puede aprender? ¿Se puede vivir algo en ese espacio si no queremos ni recordar las sensaciones, el miedo y la inseguridad que nos provoca? Porque rechazamos todo eso. Y el padre que nos alienta a decir, sigues siendo el mismo tonto de siempre, sigues siendo incapaz de enfrentarte a las situaciones, espabilate de una vez, sé un hombre y hazlo. El padre y la madre pueden estar proyectando esa situación hacia el niño, pero es su propia proyección, no la realidad, porque ellos no conectan con la realidad, solo expresan sus propios miedos. El padre, lo que le ocurre en el pasillo es que si no se ha desbloqueado, lo que hace es transmitir los miedos que le adquirió su padre. El padre, si no se trabaja internamente y no libera sus propios bloqueos emocionales, lo único que hace el padre en la situación del hijo es volver a conectar él con sus propias situaciones que le ocurrieron con su padre. Y entonces él no puede elegir. Y lo que hace es el abuelo, que ha proyectado la carga hereditaria sobre su hijo, que es el padre del chiquillo, lo que hace es que el padre responde con la misma actitud, más o menos violenta, más o menos agresiva, más o menos impactante, le transmite la información de unos a otros y va pasando hasta el niño. Pero el padre no está eligiendo absolutamente nada, porque no se puede elegir cuando hay una inconsciencia. Porque si es inconsciente, la respuesta refleja, es rápida, sal de ahí. Porque cuando uno empieza a trabajarse, lo primero que aprende es a querer a su niño. Cuando uno aprende a querer a su niño, entiende que el niño no tiene que ser como debe de ser, como lo correcto, y entonces aprende a amar al niño. Cuando tú aprendes a amar a tu niño, el padre, cuando ve al hijo con esa vulnerabilidad, con ese miedo y con esa inseguridad, lo que hace es al conectar con él, quererlo. Y al quererlo se afloja la tensión de dentro y el niño conecta con las sensaciones del padre. Entonces sí que hay un enlace con el padre. Pero si uno no se trabaja, no puede haber enlace porque el padre está repitiendo las cosas que le dijo su padre. Es que no eres capaz, es que siempre haces igual, eres un cobarde o muy poca cosa, o siempre con tu timidez, porque lo rechaza, y le está diciendo cómo debería de comportarse. Y el niño se siente aislado, no puede conectar con el padre, porque no hay nada que conectar. El padre está en su propia historia, repitiendo su propia historia, no sale de su historia con su padre. Y eso, al no acceder al niño, eso se queda cortado ahí y el niño se siente solo y abandonado. ¿Qué hará el niño?
lo que sea, pero siempre en pánico. Y no habrá un aprendizaje, porque el niño lo único que quiere es pasar rápidamente esa angustia y ese túnel de oscuridad, y lo más rápidamente posible, pero nunca aprenderá de ello. Eso hará que se le refuerce el miedo al túnel, a la oscuridad. Y siempre, como no sabe gestionar eso, el niño procurará no tener que estar sin luz en el pasillo nunca. Y tendrá 40 años y si no se ha desbloqueado, seguirá teniendo ese miedo y esa oscuridad en el pasillo. Porque lo que no desbloqueamos sigue estando ahí. Sigue teniendo el mismo problema 50 años después. Lo que sí que existe es nuestra capacidad de adaptación. No, ya lo llevo mejor. La gente dice llevo mejor. Llevar mejor significa procurar que el pasillo no esté sin luz y si es necesario pues pongo una luz de emergencia y si se va la luz siempre tengo la luz y me quedo tranquila, porque es que sin luz me cuesta estar. Y eso lo podemos llevar toda la vida. Esa es la diferencia entre el aprendizaje y el bloqueo. Aunque no nos lo creamos, cada vez que no nos trabajamos y no liberamos nuestras cargas, no nos damos la oportunidad del cambio. Y si no nos damos la oportunidad del cambio, nuestros hijos, que quieren funcionar mucho mejor que nosotros, no podrán hacerlo porque no tienen una estructura. Y si lo hacen, tendrá que ser fuera del entorno familiar. Y si lo hacen fuera del entorno familiar, no van a tener una conexión con la familia, porque sentirán que la familia es algo negativo, es algo que hemos tenido que rechazar para poder sobrevivir. Porque dentro del entorno no podríamos sobrevivir. Porque en el entorno familiar solo sobrevive la gente que es buena gente, la gente que saca buenas notas, que está siempre abierto a lo que los padres quieren, que crean buena armonía. Armonía desde la superficialidad, armonía desde lo absurdo. Porque cuando estamos sentados en armonía, todo el mundo se mira de reojo. Todo el mundo siente cosas de los otros, pero nadie dice nada porque nadie puede gestionar. Y al final de la comida nos miramos todos diciendo que tampoco estamos tan mal. Y así es como funciona el sistema. Eso lo hacemos todos los días y lo fomentamos todos los días. Cada día es un grano de arena que metemos más en el desierto. Cada vez que no nos sentimos con la necesidad de sacar todo nuestro interior, nuestra capacidad. La gente hoy en día tiene miedo y se siente mal de la inseguridad de la vida, de que no me sale trabajo, de que no sé qué. Dejemos ya de una vez todas estas tonterías y empecemos a ver que si por dentro no te sientes capaz de hacerlo, ¿cómo te va a venir un trabajo? Si no eres capaz de aprender de las situaciones, ¿cómo vas a poder crear un cambio en tu vida? Es imposible, no se puede.